Bueno, comenzamos con derivadas, ¿vale? No hemos terminado límites, nos falta por explicar las de 1 elevado a infinito, pero bueno, es bueno adelantar teoría y para que sepáis bien lo que es una derivada, ya que en la regla del L'Hopital pues aparecía, pues simplemente os voy a decir que es como si fuese la pendiente de una recta. De hecho, es la pendiente de una recta. Es simplemente lo que incrementa y con respecto a lo que incrementa x. Bueno, esto lo vamos a tener, lo vamos a ver bien en un dibujo, ¿vale? Esto más bien es la tasa de variación media, pero ahora os voy a explicar el por qué sale de aquí la derivada. Bueno, simplemente para que os hagáis una idea, si esto es la función, esto de aquí sería la función, bueno, lo que va a incrementar va a ser esta línea, desde p sub 0 hasta p, ¿vale? Esto es lo que va a ser el incremento, ¿vale? Bueno, entonces, si os dais cuenta, esto sería desde x sub 0 hasta x sub 0 más h, siendo h una altura, una distancia o lo que sea. Bueno, en principio h va a ser muy pequeño, ¿vale? Por eso va a ser el límite cuando h tiende a 0. Pero para calcular primero la tasa de variación media, bueno, tenemos que saber que esto es simplemente la función, ¿vale? En x, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a añadir h y simplemente le vamos a restar la función en x. ¿Esto porque es? Pues para ver cuánto aumenta cuando hemos añadido h. Entonces esto sería la tasa de variación media, ¿vale? Lo que incrementa la función partido por h. Es simplemente eso. Así que nada, en el fondo esta fórmula pues se puede bueno, pues utilizar la de antes y sería f de x sub 0 más h, ¿vale? Menos f de x sub 0. Todo ello partido por h, ¿vale? Así nos quedaría la fórmula. Entonces simplemente esto es la tasa de variación media, ¿vale? Es lo que ha variado. Y entonces, ahora, la derivada, que ya hemos dicho que es cuando el límite de h tiende a cero, es decir, cuando h es muy pequeña, bueno, pues sería la función entre la h, ¿vale? Bueno, esto simplemente pues para calcular la derivada ya decimos que la derivada como es la pendiente, pues lógicamente a mayor derivada, mayor pendiente, ¿vale? Bueno, entonces esto continuamos, utilizamos el desarrollo que hemos utilizado antes, entonces esto nos queda así, ¿vale? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Esto es lo que nos queda. Bueno, y como h es muy pequeño, prácticamente cero, como nos está diciendo el límite, el dibujo de antes se nos va a convertir en este dibujo. Es decir, tenemos un punto, ¿vale? Donde vamos a tener la derivada. Entonces, esta fórmula es muy buena para calcular derivadas en un punto, ¿vale? Pero normalmente nos van a pedir la expresión de la derivada, que nos sirva para todos los puntos. Para ello hay una serie de reglas de derivación que nos tendremos que aprender pues para calcular derivadas. Entonces, las reglas de derivación son las siguientes. Os he puesto solo las que os tenéis que aprender. Ninguna más. No he metido ninguna que no os haga falta. Todas se pueden deducir a partir de estas. Bueno, lo primero de todo sería la derivada de una suma de funciones. Bueno, pues es la derivada de cada una de las funciones sumadas, ¿vale? Entonces sería derivada de f de x más g de x es igual a f' de x más g' de x. Esto sería la primera regla de derivación. En realidad sería más bien una propiedad. Si tenemos una constante multiplicada por una función, bueno, pues ¿cómo se deriva esto? Pues simplemente la constante sale para afuera y derivaríamos la función, ¿vale? Entonces nos queda k f' x de x, ¿vale? Bueno, si tenemos un producto, ¿qué va a pasar? Pues si tenemos un producto, va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar,
más, bueno, la derivada de la primera función sin derivar por la segunda derivada. ¿Vale? F' de x, g de x, más f de x, g' de x. Si tenemos un cociente f entre g, bueno, pues va a ser f' por g menos f por g' partido de g al cuadrado. Bueno, supongo que me habéis seguido, simplemente cuando digo prima es haciendo su derivada, cuando no, cuando no he dicho prima pues es sin hacer la derivada y luego simplemente dividir entre g al cuadrado. Bueno, continuamos. Tenemos ahora una función y tenemos elevado a un número k. Entonces simplemente el número va a bajar para abajo, ¿vale? Y la función, si os estáis dando cuenta, queda igual, pero el exponente va a ser ese mismo número menos 1, ¿vale? Bueno, esto sería así. Lo que pasa que os he puesto el exponente de una función, ¿vale? Muchas veces veréis cómo os ponen también el de x. Bueno, el de x no hace falta porque es simplemente una función también, ¿vale? Por eso aquí añado este término, añado la función prima. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es simplemente la expresión entera a lo que es igual, ¿vale? Si os ponen la x, bueno, pues como la x es 1, pues ese último término pues no entra. Y es así, pues entonces, bueno, pues yo os aconsejo que os aprendáis solo esta expresión para que no gastéis mucha memoria. Pasamos a las trigonométricas. Derivada del seno de una función es el coseno de la función por f' de x, es decir, la derivada de la función. El coseno de una función, ¿vale? Va a ser el menos seno de la función por la función prima de x, es decir, la derivada de la función. Bueno, comentaros que la tangente no la pongo porque todos sabéis que es seno entre coseno, ¿vale? Ahora vendrían unas derivadas que, bueno, os pueden preguntar pero no son muy habituales. Y bueno, hay que saberse, entonces las he puesto, son las del arcoseno de una función que va a quedar así, ¿vale? Sería 1 partido de la raíz de 1 menos f de x al cuadrado, y esto pues simplemente por la función prima de x, ¿vale? Ahora vendría la derivada del arco coseno de f de x. Esto va a ser igual a menos 1 partido por la raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Todo ello, bueno, está multiplicando por la función prima de x, ¿vale? Ahora vendría la derivada del arco tangente de f de x. Esto va a ser igual simplemente a 1 partido por 1 más función de x al cuadrado, todo ello pues ya sabéis multiplicado por f' de x. Bueno, continúo. Ahora tenemos un número y lo tenemos elevado a una función f de x. Bueno, pues esto va a ser igual a ese número, a elevado a la función f de x por el logaritmo neperiano de a por la función prima de x, es decir, la función derivada de x. Muchas veces os darán, bueno, pues e elevado a una función. Bueno, yo no he puesto e elevado a una función porque con esta expresión se resuelve. Lógicamente hay que saber que el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces, sabiendo eso, pues con esta expresión, así ya no gasto más memoria, no tengo que aprender más fórmulas, ¿vale? Bueno, algo parecido va a pasar en esta, ¿vale? Aquí tenemos el logaritmo en base a de f de x. Bueno, pues esto, la derivada va a ser 1 partido por f de x, 1 partido por logaritmo neperiano de a,
por f' de x. Bueno, aquí como sabéis, bueno, antes teníamos logaritmo en base a, pero si nos hubiesen dado logaritmo neperiano, como el logaritmo neperiano es logaritmo en base e, bueno, pues simplemente logaritmo en base e, pues ya sabéis que es 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente, bueno, pues logaritmo neperiano en base, perdón, logaritmo neperiano de e, pues va a ser 1, entonces este término no va a estar, ¿vale? Por lo demás, nada más. Con estas fórmulas, bueno, pues podéis resolver prácticamente todas las derivadas. Si alguna cosa en teoría falta, que sí, que falta, bueno, pues más adelante os voy a explicar más cosas.